Muy buenas, bienvenidos a nuestro Gran Vía de miércoles. Hoy vamos a tener una tertulia muy intensa e interesante con Alfonso Conejo y con Emilio Postigo. Va a ser como siempre después del repaso a las portadas, ya saben, las portadas que hoy prácticamente, por lo menos a nivel nacional, van a ser prácticamente monográficas. Vamos a verlas. Comenzamos con El País. Ahí lo tienen, el avión se precipitó sobre los Alpes sin enviar señal de alarma, 150 muertos en un accidente de una aerolínea low cost, fotografía para los familiares abrazándose. Otro tema que lleva en su portada El País es detenido 2 delegados de la Junta Andaluza por los cursos de formación. Pasamos al diario El Mundo, fotografía también para la tragedia de ese avión estrellado en los Alpes y dice el avión estuvo 8 minutos en caída libre sin dar señal de alarma. UPyD se parte en dos ante la negativa de 10 a impulsar la fusión con Ciudadanos. Y por último, a nivel nacional, el diario ABC, una fotografía para una de los familiares que se echa las manos en la cara de los familiares de esos fallecidos en el accidente de avión y dice vuelo sin destino, un Airbus de una línea aérea de bajo coste se estrella en los Alpes con 150 personas, al menos 47 de ellas españolas, tras 8 minutos de descenso brusco. Pasamos a los diarios de ámbito local. El Faro de Ceuta. Ceuta estará conectada antes de 4 años a la red eléctrica peninsular. También fotografía para ese accidente de avión y dice se estrella un avión en los Alpes franceses con 150 personas a bordo, todas ellas muertas. Y destacamos por último que el Seprona cree que la muerte del cachorro Hacho fue un accidente y no maltrato. El diario El Pueblo de Ceuta, fotografía para la mesa en la que se reunía ayer, esa reunión histórica para la conexión eléctrica de Ceuta con la península y dice será a través de un cable submarino. También destaca El Pueblo de Ceuta que Ceuta estará en el Comité de las Regiones al aprobarse ayer la iniciativa socialista y la Guardia Civil asegura que el cachorro no fue maltratado. Pasamos a los diarios de ámbito digital. Ceutaldía.com. Vivas valora como una noticia histórica la conexión eléctrica a la península que operará a partir de 2019. Y otra noticia que lleva este diario en su portada es que el PP y PSOE de Ceuta paran su actividad política en señal de duelo por la tragedia aérea de los Alpes. Y cerramos nuestro repaso a las portadas con Ceuta Actualidad y dice Ceuta dejará de ser una isla energética con llegada del cable submarino en 2019, fotografía también para esa reunión. Destaca también una frase de Carreira que dice no me siento concernido, en referencia a las sentencias que anulan los nombramientos de viceconsejeros. Y por último, protección animal, la Guardia Civil confirma oficialmente que la muerte de Hacho fue accidental. Estos son los principales temas que llevan en sus portadas los diarios nacionales y locales. De la mayoría de ellos vamos a hablar aquí en esta mesa después de publicidad con Emilio Postigo y Alfonso Conejo. Hasta ahora. Muy buenas, pues ya estamos aquí en Gran Vía, vamos a comenzar nuestra parte de tertulia nacional y tenemos con nosotros, como he anunciado antes, a Emilio Postigo. Emilio, bienvenido. Alfonso Conejo. Muy buenas. Alfonso, se nos ha incorporado también Muad Ayadi. Muad, encantado de tenerte aquí una semana más con nosotros. Bueno, vamos a empezar por un tema bastante serio, que es ese accidente de avión que se producía ayer, ya saben, en los Alpes, un avión de la compañía Germanwings que hacía la ruta Barcelona-Düsseldorf, y en los Alpes franceses pues sufría un accidente, perdía altura y terminaba, no sabemos exactamente si chocando, desintegrándose, no, eso está en investigación, pero 150 personas a bordo entre tripulación y pasaje que han perdido la vida, la mayoría alemanes y españoles, también había algún turco si no me equivoco. Y bueno, pues sin duda un drama, porque además es el primer accidente que se produce en Europa en vuelo. Si he estado bien informado por las noticias que han ido saliendo y por la documentación que he podido pues comprobar antes de comenzar este programa, ha habido varios accidentes aéreos en Europa, pero siempre ha sido en despegue o en aterrizaje y nunca había habido un accidente durante la travesía de vuelo. Emilio. Hombre, en primer lugar, por mi parte personal, por la parte del grupo político al que yo represento, Caballa, mis condolencias a los familiares y a todos los familiares, tanto extranjeros como españoles, que estarán sufriendo ahora en sus carnes el trágico accidente. Sobre ahora con este accidente se abren muchas preguntas, muchas dudas, muchas personas que viajan diariamente o esporádicamente en avión se hacen muchas preguntas sobre el número de revisiones, la obligación de las revisiones, el control que se hace de los diferentes aviones. ¿Qué pasa con las compañías low cost, que también han entrado ahora en debate? Son muchas las preguntas que yo espero que vayan dando contestación, porque existe ahora mismo un cierto miedo, un cierto ambiente de miedo en coger aviones de este tipo. Al parecer la marca alemana era filial de una potente marca de aeronáutica alemana y por lo tanto era un vuelo low cost.
y son muchos, entre ellos yo personalmente, los que nos preguntamos si viajamos con total seguridad cuando viajamos en este tipo de compañías. Por eso espero que los expertos, ya hay varios que ya han hablado en este sentido, los expertos y las resoluciones que haya después de esta investigación, pues aclaren todas las dudas que surgen, ya que creo, bueno, es una certeza de que el avión es el transporte más seguro de todo el mundo, y este tipo de cosas pues nos mete un poco el miedo en el cuerpo y nos hace hacernos este tipo de preguntas. Hablabas tú ahora de las revisiones. Consta que la última revisión se le hizo en el día antes del accidente, es decir, el accidente fue ayer, pues el día antes había sufrido se le había realizado la última revisión a ese avión, sí, prácticamente cierto, 24 horas antes, en Düsseldorf. Una revisión rutinaria, la que se hace más a fondo. Sí, fue en 2013. Y hablamos de un avión, no me dicen que no tiene nada que ver. Yo por eso yo no quiero ni meter el miedo, ni meter ningún tipo de idea de que ha habido una negligencia ni nada. Un avión consta de 24 años y son algunas de las voces que suenan por los medios de que hay que ser mucho más incisivo en este tipo de aparatos que ya tienen una antigüedad y no, a lo mejor no tiene nada que ver. Seguramente los expertos determinaron que este avión cumplía con todos los requisitos, pero para salir de dudas hay que aclarar todo este tipo de cosas, ya que, ya te digo, pues meten un poquillo el miedo en el cuerpo. 24 años y 4 meses era exactamente el tiempo que llevaba el avión en funcionamiento. Se fabricó en 1990, empezaba a funcionar en 1991 y, por lo visto, según cuentan también los expertos en seguridad aérea, lo habitual es que los aviones tengan una vida útil de 25 años y a los 25 años se les retira. Es decir, que un avión que efectivamente estaba cerca de llegar al final de su vida útil, por lo menos a nivel comercial, pero bueno, eso no implica, como tú has dicho, según dicen los expertos, que estuviera en peores condiciones. Al contrario, se le hacían sus revisiones rutinarias y todo al día. Hay varias hipótesis, como tú bien también decías, ¿no? Una es, exactamente el nombre no lo recuerdo, creo que es una explosión por despresurización, que en realidad lo que significa, y lo explicabas tú antes fuera de cámara, es que se hace debido a la despresurización un pequeño boquete y eso va desintegrando parte del avión. También se habla de una pérdida de control del avión. Y bueno, desde luego hasta que no aparezcan bien las cajas negras y se estudien los datos no vamos a saber efectivamente con más certeza lo que ha pasado, aunque no sé si llegaremos a saberlo nunca definitivamente. Pero... Sí, el propio experto de seguridad aérea, al parecer español, hablaba de que existen ciertos métodos o metodologías de enseñanza a los nuevos pilotos que se alejan un poco de lo que era lo habitual, que eran prácticas más manuales en situaciones de emergencia, y ahora parece todo mucho más automático, más electrónico, y quizá en ciertas situaciones así de riesgo se está, por parte de las compañías o por parte de las instituciones que dan esa enseñanza a los pilotos, se está primando la enseñanza de estos instrumentos automáticos y se está dejando un poco de lado la situación manual, que en caso de emergencia, según este experto, es de vital importancia para poder tomar los mandos de control de un avión. Bueno, decía yo ahora de las cajas negras, precisamente una de ellas ya fue encontrada, al parecer bastante dañada estéticamente, pero dicen los expertos que probablemente puedan recuperar parte de los datos, y es la caja que registra las conversaciones de cabina. Hay dos, la que registra los datos y otra que registra las conversaciones, y esta es la de las conversaciones. Alfonso. Yo lamentar este grave accidente y mi solidaridad con las familias de todas estas personas que han desaparecido. Es una pena, pero bueno, es así. En cuanto a lo que estamos hablando de la seguridad de los aviones, bueno, es el medio más seguro, está demostrado que existe actualmente. Se habla de que son 5 millones de vuelos, por ejemplo, al año, algo así, y se produce a lo mejor un accidente cada 5 millones de vuelos, que es decir, que es lo más seguro que hay, ¿no? Por tanto, nada, hablar solamente de ser solidario con estas familias que desgraciadamente han desaparecido y nada más. No sé si tú quieres añadir algo. Bien, yo pues en la misma línea que los compañeros, yo también, pues en mi nombre también y en nombre de la familia política a la que formo parte, del Movimiento por la Unidad de la Ciudadanía de Ceuta, nuestras condolencias a las familias y a, digamos, pues total solidaridad, y les estamos acompañando precisamente en este dolor, y más que en este vuelo pues habían también compatriotas nuestros que también han fallecido. Es un vuelo pues que tuvo lugar, partió desde Barcelona, por lo tanto un aeropuerto español. Y digamos que desgraciadamente en estos casos tenemos que lamentar muertes, tenemos que lamentar pérdidas. La ciudad se ha asomado, es más, a las 12 del mediodía he convocado un minuto de silencio en el Palacio de la Asamblea, y bueno, aprovecho este momento para excusar en este caso la ausencia de la compañera Fátima Med, que no podrá estar por motivos profesionales y laborales. Pero digamos que entrando ya en el caso como tal,
Hombre, yo creo que en ningún momento podemos transmitir o permitirnos el lujo de vender miedo a los telespectadores, ni mucho menos a los pasajeros. Como bien decía Alfonso, el transporte aéreo es el transporte más seguro que hay hoy por hoy, y más los aviones que para que puedan volar en el espacio europeo se les exige mayor seguridad, se les exige mayores indicadores en cuanto a la formación de los pilotos, en cuanto a la calidad de los aviones, en cuanto a las rutas que se van a cabo, en cuanto a la vigilancia, en cuanto a los aeropuertos. Digamos que el nivel de exigencia en cuanto a seguridad en el espacio europeo es muy superior en cuanto a otras zonas del mundo. Yo creo que más allá de los temas técnicos que yo personalmente desconozco, yo no soy un experto en el área, sí que quiero dejar constancia de que ahora mismo lo más importante es dar apoyo a las familias, darles sustento. En este caso, ayer, tan rápido como surgió la noticia, tanto los servicios autonómicos en Cataluña como el aeropuerto de Barcelona, así como AENA y el Ministerio del Interior, si no me equivoco, han puesto a disposición de las familias todos sus dispositivos para que se informen, para que sepan qué ha pasado, qué ha ocurrido. Hoy por hoy seguimos sin saber el paradero exacto del total de la tripulación. Como bien has dicho, hay una caja negra que se ha encontrado, pero que está dañada, pero que a pesar de dicen que se puede analizar. Pero bien, digamos que ahora mismo lo más importante, creo yo, es dar ese apoyo a los familiares, darles digamos, toda esa información que quieran, todo ese acompañamiento que necesitan en estos momentos tan duros. Vemos, por ejemplo, que Sus Majestades los Reyes han anulado una visita oficial que tenían a Francia y han vuelto a España. El presidente del Gobierno también anuló su agenda, en tanto que el hecho como tal es importante y es grave. Y bueno, en estos momentos reitero otra vez mis condolencias a los familiares, ¿no? Hablabas tú ahora del despliegue político y técnico. Precisamente me gustaría destacarlo porque creo que ha sido una ocasión en la que políticamente se ha reaccionado, por lo menos desde mi punto de vista, bastante bien. Es decir, si bien ha habido otras ocasiones en que se les ha criticado bastante, es verdad que en esta ocasión la ministra, le voy a dar la palabra a Emilio, la ministra de Fomento ha ido con sus homólogos prácticamente horas después del accidente, se desplazó al lugar del accidente, está allí. Rajoy también, si no me equivoco, se va a desplazar hoy. Rápidamente se han puesto dispositivos de ayuda psicológica a las familias, ya se les está trasladando también a la zona del accidente. Creo que, bueno, que se han hecho las cosas por una vez bastante bien. Sí, hombre, no tiene que ser menos. Estamos hablando de las instituciones de un país como es España, que tiene que estar cumpliendo las expectativas y siendo totalmente responsable ante hechos tan dramáticos como el accidente de un avión, y además un avión que parte desde nuestro propio país. En este caso se cumple con la responsabilidad, me parece perfecto y que siga siendo así. Espero que nunca vuelva a pasar nada así, pero que se cumpla, no debe salir de lo que debe ser la normalidad de una institución como es el Gobierno de España. No, yo simplemente quería añadir un pequeño comentario, y es que en cuanto a la reacción institucional de nuestro país, yo creo que ha sido correcta. Y además a la altura de las circunstancias. Sí, sin embargo, yo quisiera no compartir las maneras del presidente francés, que tan rápido como salió la noticia salió a los medios de comunicación a decir que no había ningún superviviente. Yo creo que era demasiado temprano como para realizar una manifestación como tal, y más cuando los familiares están a la espera de cualquier noticia esperanzadora, de que hay esperanzas de que haya algún superviviente, y que la frialdad con la que se mostró ante los medios de comunicación para mí fue un poco fuera de lugar y le faltó tacto. Al menos le faltó prudencia, ¿no? Porque vimos también las declaraciones de Manuel Valls, que fueron todo lo contrario al presidente francés. Digamos que, a pesar de ello, reconocía que era difícil, en estos casos, además, en la zona en la que se ubicaba el aparato, era muy difícil que se hallaran supervivientes, pero no cerró la puerta. Digamos que al menos a nivel psicológico para los familiares, yo creo que debería ser un poquito más suave y con más tacto. Además que estamos hablando de pérdidas humanas y si miramos la gente que ha fallecido, desgraciadamente, vemos 2 clases de cuarto de la ESO del colegio alemán, vemos que están haciendo intercambio precisamente en Barcelona, vemos a gente joven, vemos a familiares que han ido de visita que desgraciadamente no podrán llegar a ver sus familias. Digamos que es una situación un poco dura, muy dura, no un poco dura, sino muy dura, y que en estas situaciones tenemos que ser un poquito más prudentes y tratarlas con más tactos, ¿no? En este caso, reitero, digamos, la reacción institucional para mí positiva de nuestras instituciones, y a la cabeza digamos, la Casa Real, que ya te digo, Sus Majestades Reyes anularon precisamente una visita oficial, la primera visita de Estado que realiza Felipe VI, y que ha sido anulada, ¿no?
Puedo compartir contigo quizá pues esa puntualización, aunque también debo reconocer que François Hollande, desde mi punto de vista a nivel comunicativo e informativo, estuvo correcto e inteligente, por lo menos en el momento en que salió. Ya te digo, es una opinión por supuesto personal, en el sentido de que estamos en un mundo globalizado, ya sabemos cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona todo, y estuvo para mí bien, hizo algo correcto, que fue mostrar transparencia y decir las cosas que había en ese momento, que quizá algunas pudieran ser imprecisas o que podía haber tenido más tacto psicológico, pues quizás algo que debería analizar el gabinete de comunicación y quizás se le pueda reprochar. Eso ya, yo no sé francés y entonces no sé exactamente qué fue lo que dijo y cómo lo dijo, he visto las traducciones, pero sí me parece que en un mundo globalizado se requiere también de una reacción rápida e inmediata de las autoridades, y me pareció, personalmente, me pareció positivo que por fin a nivel mundial una institución, y además una institución como la francesa, pues diera la cara prácticamente a la hora y media de haber ocurrido el accidente y comunicar a la población exactamente lo que sabía en ese momento, que quizás no era mucho y que quizás fue demasiado brusco, pero por lo menos la gente sabía exactamente al minuto lo que estaba pasando, que es algo que se ha criticado mucho a los políticos, esa falta de transparencia, esa falta de comunicación, cuando por redes sociales y por diferentes medios ya circulan multitud de versiones. Alfonso. Bien, lo que está ahí, tanto Emilio como Moan, lo que ha explicado perfectamente, lleva la razón. Este es un asunto que la verdad a todos nos acongoja, a todos nos deja en un momento bastante triste, y que no hay soluciones, y que el tema solamente son los familiares y los amigos y los conocidos de estas personas que han desaparecido, en fin, que no tiene otra cosa que decir. Ni más comentarios, porque la verdad es que nos deja todo triste con estas situaciones. Gracias a los tres por hablar de este tema. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar ahora de un tema estrictamente político, que es la descomposición, le he llamado yo, de UPyD, que parece ser que ya está habiendo muchas tensiones internas a raíz de los resultados que se han producido en Andalucía. Los resultados, ya saben, ellos esperaban por anteriores encuestas tener algún tipo de representación, pero actualmente, pues después de las elecciones andaluzas, se quedaron sin representación, no tenían, pero no consiguieron la representación que esperaban, y parece ser que eso está generando muchas tensiones dentro del propio partido. Ya hay un sector bastante amplio que pide la salida de Rosa Díez, hay otro sector que la apoya, incluso se está intentando que se frague un pacto con Ciudadanos, pacto que por cierto ya se intentó hacer antes de las elecciones y ahora pues quieren retomar. Es curioso porque ahora los papeles se han cambiado. Antes era UPyD la fuerza política que tenía el papel dominante y Ciudadanos llegaba como nuevo, y ahora es al revés, ahora es UPyD el que tiene que buscar el pacto, pero ya en una posición, llamémosle, de sumisión, por decirlo de alguna forma, en una posición secundaria en relación a Ciudadanos. Emilio. Sí, hombre, le está pasando un poquito electoralmente lo que le ocurre a Izquierda Unida, ¿no? No han sabido jugar con el descontento y la desilusión de la población. Ellos se manejan ideológicamente a la derecha y no han hecho el daño ni se han aprovechado del descontento que existe con el Partido Popular. Ciudadanos sí lo está haciendo, Ciudadanos sí está sabiendo conectar con este tipo de electoral, está sabiendo jugar sus bazas, juegan también con un líder carismático como es Albert Rivera, que como se suele decir por la calle, es el yerno que todo padre quiere para su hija, y en este tipo de cuestiones está claro que Ciudadanos le está ganando muchísimo terreno a UPyD. Luego además te encuentras con un partido con múltiples problemas internos por la falta de liderazgo o por la falta sobre todo de democracia interna que parece que existe en UPyD, según las denuncias de personas que salen rebotadas de ese partido, y que están llevando un poco a la descomposición, como bien dice el titular, de esta fuerza. Dan unos datos muy malos para las generales para UPyD, al igual, como ya te digo, que para Izquierda Unida, y su única salida es confluir de alguna manera con el partido de Abel Rivera. Lo que pasa que, como bien has dicho tú, es muy diferente partir desde una opción más fuerte a desde la inferioridad electoral. Ahora a Rosa Díez no le va a quedar otra salida que buscar confluir con Albert Rivera, pero las condiciones seguramente van a cambiar y probablemente pues UPyD quedará en una situación bastante inferior comparativa en una negociación junto con Ciudadanos. Alfonso, ¿cómo ves tú este asunto? Yo lo veo desde otro punto de vista total y absolutamente distinto, porque son partidos que nacen nuevos, de personas que han militado en otros partidos, como es el caso de la Rosa Díez, a la que también yo conozco personalmente, y que era del Partido Socialista, es decir, era pertenecido toda su vida al Partido Socialista. Forma un partido porque se enfadó por lo que sea, que eso es costumbre en muchos partidos,
Y claro, termina como termina, es decir, que no es, ni es izquierda, ni es derecha, ni es centro, es decir, esas posibilidades en política, si uno no es de izquierda o de derecha, o centro izquierda, centro derecha, pues termina el mismo votante termina por decir dónde voto y a qué voto. Cuando yo he dicho derecha es porque yo lo valoro viendo las propuestas, las medidas, a lo que votan. Entonces, porque al igual que sitúa a Podemos en la izquierda, exactamente igual. Y a Ciudadanos también lo sitúa en la derecha por cuestiones como la sanidad pública, etcétera, etcétera, que se han manifestado en una forma u otra. Pero le damos importancia. Alfonso quizás lleva razón en la indefinición de ellos mismos. Sí, claro, ellos juegan con la ambigüedad. Las decisiones de decir izquierda, derecha y tal, cuando este bipartidismo que existe actualmente de PSOE, PP, pues es más del 70 y tantos % de los ciudadanos, es decir, que lo tenemos que tener en cuenta. Y los partidos pequeños, que no es discutir tu partido, discutir el partido también de MUA, pero estos partidos tienen salen muy fuertes, como ha podido salir ahora Ciudadanos, pero bueno, habrá que pensar que valdrá para hacer pactos cuando lo estimen conveniente los partidos mayoritarios, pero que al final terminan bajando. Tenemos el ejemplo claro y rotundo de Izquierda Unida, que Izquierda Unida era la otra baza dentro de España para que pudieran los partidos decir, mira, una izquierda, un centro de izquierda, un centro derecha y una Izquierda Unida, pues también ha terminado Izquierda Unida. ¿Es donde quedamos entonces? Quedamos siempre en lo que va a perdurar constantemente, que va a ser un bipartidismo que son las democracias europeas, las democracias en el mundo, en el que hay dos partidos fuertes normalmente, que son los que los ciudadanos representan y quieren, que haya dos partidos en toda la fase de Europa y del mundo. Por tanto, esta situación se aclara en los aspectos de que vamos viendo que la política es así. Ahí tenemos los países europeos y Estados Unidos y tal, en el que son dos partidos los que están ahí, que aglutinan la izquierda con el centro izquierda o el centro derecha, pero los demás partidos, yo la verdad, personalmente, el éxito de los demás partidos, pues no lo veo nada más que a niveles locales. Que a niveles locales hemos tenido el ejemplo nosotros, por ejemplo, del GIL, ¿no? Que estando aquí las mayorías y otros partidos, viene una persona así, parecía un dios, y la gente le vota, ¿entiendes? Por una circunstancia, porque hace unas campañas que la gente le llama la atención. Campañas que, bueno, todo el mundo hace una campaña que es la creencia y es la cosa de decir yo voy a hacer lo mejor del mundo, pero después te encuentras con las dificultades de que unas cosas puedes hacer y otras no. Por tanto, lo veo con natural de que estos partidos no le doy la mayor importancia de que ha desaparecido UPD, creo que va a desaparecer porque no va a tener ya más fuerza, le ha comido el camino Ciudadanos, ¿me entiendes? ¿Qué es? ¿Izquierda, derecha? Tampoco se sabe, como Podemos. Izquierda, derecha, se sabe que es muy de izquierda. Ellos mismos no intentan definirse, entonces, aunque como decía Emilio, quizás sus actos claro, los definen. Entonces, pues mira, exacto, eso es muy fácil jugar con la ambigüedad ideológica, claro, decir yo no soy de ningún lado, yo no soy de ningún lado, claro, pero luego tus actos políticos sí tienen una tendencia. Claro. Ciudadanos y UPyD está claro que se acercan al centro derecha, incluso en algunas cuestiones por la derecha del Partido Popular. Pues no hemos tenido ocasión para decir y hablar de uniones y de cosas de esas, sin embargo optan por que no, y ahí mismo Ciudadanos lo dice, yo no voy a pactar con la izquierda, yo no voy a pactar con esta de Andalucía. Sí, con Susana Díaz. Que ahora mismo no van a pactar, que eso es otra cuestión, sí, porque dada la situación que está, no van a pactar ahora porque no les interesa, porque tenemos las elecciones ahí nacionales, pero cuando pasen las elecciones nacionales, que serán a final de año, ya veremos como uno de ellos le dará la fuerza al Partido Socialista en Andalucía, que hombre, que dice que ha ganado, aquí no gana nadie, es decir, la realidad lo analiza y el único que ha ganado puede ser Ciudadanos, que no era nada y se ha metido con 9, pero que no ha ganado nadie, todos han perdido, ha perdido el Partido Popular, ha perdido los socialistas, porque anteriormente el Partido Popular ganó las elecciones, nadie hizo caso, pero como el Partido Popular resulta que está solo, porque el Partido Popular resulta que nadie quiere ir con el Partido Popular, pues se encontró solo y ahí está el resultado. Pero no ha ganado nadie en Andalucía, nada más que Ciudadanos que han dejado, y Podemos que perder. Que hable el compañero también, pero ganar ha ganado el Partido Socialista, no gusto no. Las elecciones las ha ganado el Partido Socialista. Pero ganó el Partido Popular y nadie le hizo caso. Vamos a ir en segunda publicidad, Muad, y a la vuelta te doy la palabra y terminas tú de comentar este tema, ¿vale? Perfecto. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos aquí con Muad, que nos comenta todo este asunto también, que estamos hablando de la descomposición de UPyD, la situación en que quedan los partidos y el bipartidismo, como decía también Alfonso, y también tenemos todas las noticias de Ceuta. Será después de publicidad.
Muy buenas, pues ya estamos aquí de vuelta. Vamos ahora a conocer la noticia de Ceuta de la mano de Paulina Rodríguez. Paulina, ¿cómo va la mañana? Pues muy buenos días, Nacho. Hace apenas un momento se ha realizado un minuto de silencio como muestra de duelo por los fallecidos en el accidente aéreo de los Alpes. La convocatoria se ha celebrado a las puertas de la Asamblea y siguiendo el llamamiento hecho por la Federación Española de Municipios y Provincias. La ciudad autónoma se ha sumado también a las 3 jornadas de luto oficial y colocará sus banderas a media asta durante ese tiempo. Pasamos a otros asuntos porque el pacto alcanzado entre el Partido Popular y el Socialista ha hecho posible que la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea haya adoptado por unanimidad un acuerdo por el que se instará al Gobierno central a trabajar en una propuesta para que Ceuta y Melilla se incorporen cuanto antes al Comité de las Regiones, un paso adelante con el que el Ejecutivo ceutí se ha mostrado muy satisfecho. Satisfacción en el Gobierno ceutí tras el acuerdo adoptado por la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, y es que por unanimidad de los grupos parlamentarios se requerirá al Ejecutivo Central a que trabaje rápido y de manera conjunta con la Federación Española de Municipios y Provincias en la elaboración de una propuesta para que Ceuta y Melilla se incorporen al Comité de las Regiones. Tras este acuerdo de la Comisión Mixta, lo que se pretende es la incorporación de las dos ciudades autónomas como miembros de pleno derecho para el periodo 2015-2020 y que se realizaría mediante un turno rotatorio de sus presidentes entre titular y suplente. El Comité de las Regiones se creó en 1994, es decir, un año antes de que Ceuta y Melilla se convirtieran en autonomías, motivo por el cual en la representación española no se tuvo en cuenta a las dos ciudades. España dispone en este comité de 21 asientos, 17 de los cuales están en manos de las comunidades autónomas y los 4 restantes representan a entidades locales. El Ejecutivo ceutí se ha mostrado muy satisfecho con este avance y ha resaltado que es una manera de culminar el trabajo realizado por el Gobierno de la ciudad y su presidente, quien se había reunido con los anteriores presidentes de este comité. Los socialistas han felicitado por el acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta sobre el Comité de las Regiones, algo que ahora, tras la aprobación en el Congreso, se hará antes de junio. Lo que sí ha lamentado Carracao es que el Ejecutivo de Vivas quiera ahora hacer suyo el mérito. Dejamos el Comité de las Regiones y les hablamos ahora de comercio, porque el consejero de Hacienda, Emilio Carreira, se ha reunido con el presidente de la Confederación de Empresarios, Rafael Montero, un encuentro donde el consejero le ha mostrado un documento en el que se detallan una serie de medidas para mejorar el comercio, medidas como la del cheque de 22 euros para los turistas y que, en opinión de la ACC, hará que el consumo en Ceuta aumente. El documento que ha elaborado el Gobierno se centra en mejorar el comercio en Ceuta, aunque también se ocupa de revisar ciertos problemas a los que había que encontrar una solución. Tocaba revisar algunas cuestiones en beneficio de la causa, es decir, en beneficio de la competitividad de nuestro comercio. Y es que el consejero cree que la clave para impulsar el comercio pasa por ampliar la demanda. De ahí que se esté trabajando en medidas como la contratación de jóvenes para que los comercios amplíen horarios los fines de semana. También medidas de apoyo a la apertura de los comercios los fines de semana, medidas de apoyo de contratación de jóvenes con una línea específica abierta por parte de la ciudad. Por su parte, la Confederación de Empresarios considera este documento como un gran paso. Su presidente además plantea cuáles son las principales pretensiones de este sector. Queremos rebajas en la presión fiscal y queremos traer gente a Ceuta, que es lo que necesita el tejido empresarial de la ciudad. Montero ha explicado que los empresarios respaldan la medida del Gobierno para que los turistas reciban un cheque de 22 euros al comprar un billete de barco de ida y vuelta. Que esa diferencia en precio se quede en Ceuta, que es al final de lo que se trata. Sobre esto, el consejero espera que todas las navieras se adhieran a esta oferta y recalca que este cheque para turistas no hará que empeore las condiciones para los residentes. El contrato de servicio público tiene unos márgenes, que para eso se hizo ese contrato y para eso yo peleé tanto por él, como usted recordará, que son absolutamente intocables y sobre los que no se puede operar. El consejero Emilio Carreira también se ha referido a la sentencia del juzgado número 1 del contencioso administrativo referente al nombramiento de Adelaida Álvarez como viceconsejera. Carreira cree que la interpretación que hace este juzgado no es correcta y ha explicado lo siguiente en su comparecencia ante los medios. Si usted quiere verla medio vacía, vale, somos un ayuntamiento y punto. Si usted quiere verla medio llena, como la vemos nosotros, pues somos una ciudad con estatuto de autonomía y, por lo tanto, un paso intermedio. Esta es una frase literal, la que yo le estoy diciendo, que dice el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia. Un paso intermedio entre una entidad local y una comunidad autónoma. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Pues que vamos a recurrir, porque no estamos de acuerdo.
Pues Nacho, hasta aquí las noticias de esta mañana de miércoles. Recuerden que la información vuelve a Ceuta Televisión esta noche a partir de las 8:30. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Muchas gracias, Paulina. Bueno, vamos a comenzar nuestra parte de tertulia local con un tema que traía nuestra compañera. Bueno, no, perdón, me recuerda Emilio muy bien, muy bien, Emilio, con una mirada, pero me recuerda que Muad tenía que tener la palabra por el tema de UPyD, y perdóname, Muad, que ya se me había olvidado totalmente. No, yo voy a ser muy breve. Muy rápido, voy a ser muy breve en el tema de UPyD porque creo que es más interesante tratar, y además son puntos muy interesantes que en cuanto a la tertulia local, pero bien, en cuanto al tema de UPyD, dos frases, ¿no? La descomposición de UPyD era más que previsible, en tanto que fue una formación fundada a imagen y semejanza de una líder, en este caso Rosa Díez. Se hizo un partido a su imagen y semejanza y los partidos personalistas están condenados al fracaso o a desaparecer. Es así de claro. La diferencia entre UPyD y lo que seguramente le vaya a ocurrir a Ciutadans, porque es como se llama, el partido correctamente se llama Ciutadans y no Ciudadanos, Ciutadans a nivel de liderazgo, en el momento en el que Albert Rivera no se dé cuenta ni aprenda lo que le está pasando a Rosa Díez, estarán condenados al mismo destino. La diferencia con los partidos grandes e históricos, el PSOE, el PP, Izquierda Unida, es que las bases, las estructuras de partido, digamos que hay un bagaje importante en cuanto a organización, en cuanto a base, en cuanto a militancia, en cuanto a estructuras de partido, en cuanto a regeneración, en cuanto a candidaturas, etcétera, etcétera, etcétera. En el momento en el que UPyD es Rosa Díez y nada más, le traerá factura. Rosa Díez, cuando salió y abandonó el PSOE y fundó UPyD, tenía un claro referente, que era el tema de la integridad territorial, el tema de la política antiterrorista, el tema de la función o de la política socialista llevada a cabo en el País Vasco y su política antiterrorista. Digamos que además era eurodiputada, tampoco es que estuviese, digamos, a nivel nacional. Digamos que todo ello fue motivos que ella alegó para, digamos, romper en directo de todas las cámaras lo que era el carnet de militancia en el PSOE y pasar a formar lo que era UPyD. UPyD, desgraciadamente, ideológicamente, no es que no se haya posicionado, en esto discrepo con los compañeros, tanto UPyD como Ciudadanos, lo que hacen es lo siguiente. A nivel de ideología, lo que los politólogos, digamos, para analizar lo que hacemos, analizamos el discurso. Cuando analizamos el discurso marcamos unas tendencias. Cuando se habla del estado del bienestar miramos la escala ideológica en la que se ubicaría un partido. Cuando miramos la política exterior miramos la escala ideológica en la que se ubica. Y todo esto lo define ¿quién? El ciudadano. Entonces, curiosamente, UPyD y Ciudadanos son los dos únicos partidos y las dos únicas formaciones políticas a ámbito nacional que se posicionan en el 5. Que la gente no sabe ni dónde ponen, si en la derecha o en la izquierda. Ya no es cuestión de que ellos se posicionen, sino que incluso el telespectador no sabe dónde ponerlos. Se definen de la extrema izquierda incluso en ciertos temas y en la extrema derecha en otros temas, al mismo tiempo la misma formación. A mí me hace mucha gracia cuando escuchaba a Albert Rivera en el Parlamento de Cataluña diciendo que era un partido de centro-izquierda. Me hacía reír. Lo siento, cuando yo veo su posicionamiento, como decía Emilio, en cuanto a la sanidad pública, no sabe si está escuchando al PP o está escuchando a un partido de centro-izquierda como dice ser. Digamos que sin darle más importancia, yo creo que UPyD, el error ha sido Rosa Díez. Rosa Díez no supo asentar la formación sobre unos principios y sobre unas estructuras de partido que le dieran fuerza a nivel territorial. Ella creía que era ella y nadie más. Lo hemos visto en Madrid. Creo que los 300.000 votos que consiguió la Comunidad de Madrid era un indicio de que ella era la más fuerte, pero el tema no es eso. A veces la fuerza no es solamente del líder, que es lo importante, que hace falta un líder carismático, etcétera, 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 sino también de quien le rodea y además de esa fuerza que te acompaña. Con todo los respetos, pero para mí Toni Cantó no es un político. Siento mucho. No es lo mismo salir a hacer un programa en Telecinco por la noche y al día siguiente estar en el Congreso. Con todo mi respeto, todo el mundo es libre de hacer política, de hacer lo que quiera, pero yo creo que el nivel político de personalidades como este tipo deja mucho que desear. Yo creo que en nuestro país hay muchísima calidad de gente formada, y lo hemos visto en el caso de la lectura de la elección andaluza, que ya se hizo, no voy a entrar más, pero sí que prefería seguir con el tema de la tertulia local. No sé si damos prioridad al primer punto o al segundo. Sí, no, vamos a empezar por el primero. Por el primero, en cuanto al Comité de las Regiones. El primero, que son el Comité de las Regiones. Ya saben que ayer había un acuerdo de la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para pedir oficialmente que Ceuta y Melilla entren por fin en el Comité de las Regiones, que es algo que se venía exigiendo desde Ceuta también. También con mucha brevedad. Hay una cosa que los telespectadores deben saber, es que el Comité de las Regiones es un comité meramente consultivo, no tiene ninguna capacidad de acción. Es importante, cree la Unión Europea, que las entidades locales
y no nacionales puedan hacer llegar sus peticiones directamente a través de estos canales a los órganos de decisión de la Unión Europea. Pero evidentemente son órganos consultivos. ¿Qué ocurre? España en el 94, antes de que Ceuta se le atribuyera el estatuto de autonomía y fuera considerada como ciudad autónoma, en España habían pues las autonomías que había, que eran todas menos Ceuta y Melilla. Entonces, ¿qué ocurre? España pues tiene un número determinado atribuido en cuanto a estas regiones que ofrece para que formen parte de este Consejo. ¿Qué es lo que ocurre? Para mí, que salga digamos, los responsables políticos a reírse de la gente, porque vamos a ver, hay un acuerdo de la Comisión Mixta Congreso y Senado nacional, de llevar a cabo o instar, ojo, es que incluso fijaros los términos, una comisión nacional que va a instar al gobierno de la nación a elevar al Consejo de Regiones para que se le dé un asiento a Ceuta y Melilla, que va a ser un año para uno y el otro para el otro. ¿Y qué sacamos de ahí? Bueno, de momento una representación, pero, ojo, entiendo yo. Aún no hemos sacado ninguna representación. Estamos aún en el acuerdo nacional. Ahora falta que el gobierno de la nación, después de que se le inste a llevarlo a cabo, la ejecute y la lleve a cabo. De modo que, a nivel de simbólico, vale, estamos bien. Ceuta debería de estar ahí, tiene que estar ahí, en tanto que ciudad autónoma. Faltaría más. Pero evidentemente yo creo que no se puede vender eso, tanto por el PSOE, que lo hemos visto a nivel local, como el PP, como un éxito y como lo mejor que le ha pasado a Ceuta, cuando sabemos que es algo que se podía haber hecho perfectamente en cualquier momento. Pero lo que pasó, y esto lo vamos a ver también con el tema del cable eléctrico, es que no les dio la gana. Pasamos, Alfonso. Bueno, ¿qué opinas tú? Yo pienso personalmente que es un primer paso y que evidentemente sin ese primer paso no se pueden dar los siguientes. Mi opinión, al margen del discurso que nos damos totalmente sobre la Comité de las Regiones, voy a tratar de ser un poquito más corto porque si no se nos va el tiempo en estas situaciones. El Comité de las Regiones, que es un órgano consultivo, como decís vosotros, y representa a los entes locales, tengo que decir que el que está aquí, el que os habla, hace 12, 13 años asistió a 2 reuniones del Comité de las Regiones porque mi partido fue el primero que inició los trámites para estar en el Comité de las Regiones. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que se vaya acercando los partidos mayoritarios, en este caso PP y PSOE, para que piensen de otro modo, y eso es el efecto de no tener mayorías absolutas, y aunan esfuerzos y los dos estén de acuerdo. Me agrada enormemente que se hayan puesto de acuerdo actualmente el Partido Socialista y el Partido Popular para renovar este asunto. Este asunto ya te digo que hace 12, 13 años en el que yo participé en 2 reuniones con el presidente de aquí, participamos en las reuniones, pero a mí me alegra muchísimo que ahora se vuelva a tocar. Es importante el Comité de las Regiones, el importante de las reuniones no es como está diciendo Moa de que eso no tiene importancia, es muy importante porque no estamos en la Unión Europea, es un órgano consultivo, el órgano consultivo tiene su importancia, representa a todos los entes locales de la Unión Europea, algo así como 350 o 300 y pico, es representación de nosotros en España tenemos 21 asientos para eso, que están repartidos en 17 comunidades autónomas. Sí, Andalucía tiene 2 o 3. Tiene Córdoba, Valencia está, me parece, Zaragoza está y Madrid, que son los 4, 17 y 4, cada 21. comunidad autónoma y esos 4. Cada comunidad autónoma tiene representante que representa el presidente de esa comunidad autónoma o el que el presidente elija, que puede ser un consejero también representante. Entonces son 21. Hombre, para mí encantado de que esto se vuelva a tocar porque nosotros tenemos que estar representados en toda la institución europea y una de las cosas importantísimas es que Ceuta y Melilla están fuera. ¿Por qué están fuera Ceuta y Melilla? Ya lo tuvimos desde un principio porque Ceuta y Melilla no quisieron tampoco el Partido Socialista que se interesó. Sí, era quien estaba el gobierno en ese momento. Es decir, que por las cosas políticas y por los temas políticos de Ceuta no le han dejado estar y todo ha sido contrario. Me alegra muchísimo que pueda participar. Ahora se puede un problema, que España tiene 21 y con estos que hemos dicho antes, hay que quitar a alguien, ¿no? Alguien hay que quitar. Habrá que quitar a 2, o por lo menos, o a 1 por lo menos, para que lo que se ha dicho que va a ser uno y Ceuta y Melilla van a ir alternando. A ver a quién tiene que quitar, porque claro, Europa no va ahora a modificar todo lo que es el Comité de las Regiones, que solo para incluir Ceuta y Melilla. Que a España le corresponden 21, ¿entiendes? Pero vamos, quitarle importancia o decir que esto no tiene importancia, nosotros nos estamos acercando cada vez más, a través de mucho esfuerzo, que Ceuta y tal pues sea como cualquier otra comunidad autónoma. Como tú decías ahora, quizás es un órgano consultivo, pero sí es cierto que te permite tener una voz directa en Europa, cosa que actualmente Ceuta evidentemente no tiene. Emilio.
recojo la última frase de Alfonso, que Ceuta sea como cualquier comunidad autónoma. Ojalá, Alfonso, ojalá fuésemos como cualquier comunidad autónoma y fuésemos una comunidad autónoma, que se cumpliese la transitoria quinta y nos convirtiésemos, como así decidió el pueblo ceutí en los años 90, ser comunidad autónoma, y PP y PSOE durante toda su etapa de gobierno ha ninguneado. Esto llega tarde, es bueno que llegue, pero llega tarde. Ceuta no se siente representada en la Unión Europea porque el Partido Popular y el Partido Socialista siempre han procurado que no sea así, por otros terceros intereses de otros países, de otros órganos que quizás no querían que Ceuta y Melilla tuviesen representación en cualquier cuestión que tenga que ver tanto de ámbito nacional como de ámbito europeo. Es bueno que llegue ahora, tengo poca confianza en que esto termine llegando a que Ceuta tenga representación en este Comité de las Regiones, porque también le veo quizás cierto interés de pre-campaña o preelectoral. Es una casualidad que esto salga ahora, a 2 meses de las elecciones municipales, que también salga lo del cable eléctrico que ha salido ahora, junto 2 meses antes de las elecciones. Y si es cierto que tienen realmente interés de que Ceuta y Melilla tengan el sitio que deberían de tener y tengan la representación que deberían de tener, espero que no se queden solamente allí y también accedan y luchen y peleen porque Ceuta, por ejemplo, entre en la Unión Aduanera de la Unión Europea, de que Ceuta también sea igualitaria con el resto de comunidades autónomas y se convierta en una comunidad autónoma, y de que por fin institucionalmente pues obtengamos el sitio y el sillón que merecemos, que no tenemos por qué seguir siendo ninguneados por estas fuerzas que nunca han querido que tengamos representación, voz y voto en cuestiones que nos afectan en el día a día. Entramos en el siguiente asunto y sigo contigo. Emilio, has hablado ahora precisamente del cable eléctrico, de ese cable eléctrico. Ayer se anunciaba, había una reunión en delegación del gobierno y esa reunión pues terminaba anunciándose que por fin va a haber un cable eléctrico que comunique la red solidaria eléctrica que existe en la península con Ceuta, es decir, Ceuta va a pasar a formar parte, a depender en principio de esa red eléctrica, y esto se vende un poco como la solución a los apagones o en gran parte a los apagones. Y por otro lado, la central de Endesa que tenemos aquí en Ceuta va a seguir funcionando en principio como salvaguarda de que haya algún tipo de problema con ese cable en algún momento, aunque eso sí va a funcionar a un menor ritmo porque no va a ser necesario en principio, o eso fue lo que dijeron, que siga funcionando a pleno rendimiento. ¿Qué te parece a ti que por fin Ceuta, como dicen ellos, pues vaya de aquí a 2019, por supuesto? No, yo me repito en el mensaje. Me gustaría ver que se empiece la ejecución de estas obras, que realmente se aplique la instalación de este cable submarino, que es algo que ya ha sonado muchísimo, en muchísimas ocasiones, años anteriores, siempre en cercanía de elecciones también se comenta este tipo de cosas, y me gustaría que realmente se cumpliera, porque Ceuta, la dependencia que tiene Ceuta de un sistema ya bastante antiguo, como es el que tenemos aquí con la fábrica de luz de Endesa, nos sitúa siempre de forma dependiente y hay que tener de alguna manera otra toma de corriente que además sirva de alternativa a esta fábrica de luz, que es bastante contaminante. Por lo tanto, estas cuestiones son cosas que deberían de haberse solucionado hace mucho tiempo, que espero que realmente se lo tomen en serio y den un empujón al cable submarino y no sea un anuncio más a bombo y platillo para ostentar o intentar aplaudir su interés electoral. Alfonso. Bueno, yo al margen del tema electoral, que evidentemente es una verdad como un templo, estamos en las elecciones, pero no, esto no surge ahora como un tema electoral, estos son muchísimos años los que llevamos, por ejemplo, dentro de mi organización del Partido Popular, de que esto se solucione, es decir, que esto no es de ahora. Durante años hemos estado siempre atentos a ese tema. ¿Ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hombre, yo no voy a echar las culpas ni uno ni otro, únicamente que ha habido gobiernos distintos. El Partido Socialista está 8 años antes que nosotros en el gobierno y no se ha solucionado el tema. Se ha solucionado ahora, entonces, sin decir que el Partido Popular es lo mejor del mundo, pero se ha solucionado ahora. Ese y muchos temas más, el tema del agua, el tema de otros temas que el Partido Popular pues ha intentado solucionar. Es una alegría, yo creo que sí, porque nosotros los ceutíes estamos sufriendo permanentemente, constantemente cortes en el suministro y una fábrica ahí con un coste, que ese coste va a ser menos, y nos anima a que esto se solucione, y estoy casi seguro que eso va para arriba porque ya se han hecho todos los medios oportunos para que eso se inicie ya pronto, se inicie el trabajo y se solucione. Ceuta, uno de los déficits que tenía era este, ¿me entiendes? Pues mira, también se ha solucionado, de los muchos déficits que el Partido Popular ha solucionado, por tanto, me parece que bien, contento y que se vaya para adelante. A mí me pareció que la reunión del anuncio era
me resultó bastante concreto, tanto como para tomármelo en serio. Lo que no sé si, como tú bien has dicho, igual esto al final se queda en agua de borraja, o como dice Alfonso, ojalá que sea cierto. Está ya. Claro, a mí me dio la sensación de que parecía... Está ya y prácticamente hablamos ya casi de presupuesto. Es decir, que sí, de hecho se habló de 130 millones nosotros de euros no vamos a decir de electoralmente, y eso estamos acostumbrados a decirlo, otros lo dirán, no estamos acostumbrados a decir que vamos a hacer esto cuando no lo podemos hacer. Nosotros decimos lo que podemos hacer si el gobierno es del Partido Popular, evidentemente. Si viene otro gobierno y no lo hacen, pues entonces allá. Pero nosotros decimos lo que podemos hacer. Bueno, y cerramos contigo ya. Perfecto, muy rápidamente. En primer lugar, quiero corregir un tema en relación con el Comité de las Regiones. Evidentemente, Ceuta tiene que estar presente en ese comité. En ningún momento hemos dicho lo contrario, sino simplemente criticamos esa poca memoria cuando el gobierno del PP tuvo mayorías absolutas, pero no lo llevó a cabo, y el gobierno del PSOE también tuvo mayorías absolutas y tampoco lo llevó a cabo, y curiosamente lo hace ahora. En cuanto al tema del cable eléctrico, y muy brevemente, esto lleva sonando desde el 2004. Desde el 2004 se plantea llevar a cabo este cable submarino. Desgraciadamente, no se hace nada. ¿Por qué? Porque eran hablar por hablar. Siguiendo el tema y con el gobierno del Partido Popular también presente, vamos a ver, ¿qué pasa cuando tenemos un gobierno con mayoría absoluta, con un ministro de Industria, que es el ministro Soria, que es el que se encargaría de este tema, y además con un gobierno afín, como es el de nuestra ciudad, del mismo color político, pues se van pasando la pelota de uno a otro y luego nos salen en una rueda de prensa, bueno, en una reunión entre los medios de comunicación de que esto se va a llevar. Para empezar, esto lleva pasando desde el 2004. Además, que es muy interesante, en el 2011 se plantea la posibilidad de estudiarlo, la posibilidad. Por lo tanto, que este es un tema que lleva bien, como decía Emilio, sonando una y otra vez. Curiosamente, para volver al tema actual y para no entrar mucho en la hemeroteca, que todo está presente, por cierto, si hacemos una breve búsqueda en Google lo vamos a encontrar todo, simplemente se dice que en el 2015 se va a presentar un proyecto, en el 2016 se van a iniciar los estudios, 2018, si todo va bien, las obras, para que se concluyan en el 2020. ¿Y por qué hemos esperado hasta ahora? Porque el gobierno que está en Madrid, el color político que está gobernando en Madrid, se negó, o en todo caso dijo que no tenía el dinero para hacer estas obras. Y hemos estado esperando hasta que la Unión Europea nos financie esta obra, que hasta el momento Ceuta ha estado ligada con Marruecos con el tema por un acuerdo bilateral entre España y Marruecos con el tema del suministro eléctrico. Por lo tanto, hemos estado esperando hasta que la Unión Europea nos diera esa cobertura financiera para nosotros poder financiar este proyecto, que está por ver, una vez que se presente el proyecto, que se aprueben los estudios y luego se empiezan a ejecutar las obras. Que es muy interesante hacer paralelismos con otros ejemplos, y es que se dice que costará unos 160 millones de euros más o menos. Bien, si todo va bien. ¿Por qué? Porque en las Islas Baleares, ¿qué pasó? Se presupuestó en 225 millones y acabó costando el doble, 460. Habrá que ver si esa cobertura presupuestaria se acaba respetando en Ceuta. Y lo que es más curioso es que cuando se terminó el cable de las Baleares, ¿qué ocurrió? Que dijeron que ese cable era insuficiente, que había que hacer otro. Es decir, al fin y al cabo, ¿qué estamos hablando? Si estamos hablando de pelotazos electorales, o estamos hablando de pelotazos presupuestarios, o estamos hablando de que es una necesidad, porque necesidad, evidentemente, hasta la luz del día. En Ceuta hay apagones días y días, no. Entonces, es importante que Ceuta esté dotada de esa infraestructura que es vital, ya lo decimos. Lo que a mí me parece curioso no es tanto la importancia de esta infraestructura, ni que se anuncie ahora. A mí lo de menos que se anuncie un mes como si se anuncie el mismo día de las elecciones. Para mí no, yo siempre pongo en valor que se ejecuten esas promesas y que se llevan a cabo, porque suponen un beneficio para todos los ceutíes. Lo que pasa es que no me gusta, personalmente, es que se haga o se trate a los ciudadanos como si no tuviesen memoria. Porque esto, ya digo, lleva pasando, y esto lo voy a poner en la hemeroteca, desde hace muchísimos años, y está por ver. Sí, ojalá se acabe llevando a cabo. Alfonso, sí, antes de que rapidísimo, porque es que si no nos da tiempo a nada. Yo creo que la solución la tiene el partido de MUA perfectamente aquí en Ceuta, gana las elecciones, que las gane también en España, ¿me entiende? Y que solucione todas estas papeletas. No tiene nada que ver lo que ha dicho, porque es desconocimiento absoluto y tal. Las cosas no son tan fáciles como parecen y todo son así. Es decir, que es una crítica que la verdad es que no está basada en hechos reales. Por tanto, a ver si tu partido gana aquí en Ceuta, que de momento el partido no tiene a nadie, porque tiene una persona que no es del partido, que está en otro partido, o está en otro partido, y a nivel de España, porque gane, porque yo creo que la solución es que dice MUA perfectamente, muy bien explicadita, pero que sea su partido el que solucione esa papeleta. Son datos oficiales y en mayo lo veremos. Son puntos de vista y cada uno tiene evidentemente el suyo. Bueno, MUA, muchas gracias por estar aquí una semana más. Alfonso, encantado también de tenerte aquí una semana más. Y Emilio, encantado de que estés con nosotros. A ustedes aguanten un segundito, que enseguida estamos aquí en nuestra sección de economía.
Muy buenas, ya estamos aquí, vamos a comenzar esta sección de economía. Hoy vamos a hablar sobre la moneda, la divisa. Saben que durante varios programas hemos hablado sobre la inflación, sobre diferentes aspectos económicos y hoy nos centramos en la divisa. Hablábamos aquí en esta sección sobre el plan Draghi, ese plan que pone en marcha el Banco Central Europeo para invertir 60.000 millones de euros cada mes de aquí a varios años, a 2015 concretamente, y uno de los objetivos era rebajar la inflación o situarla en torno al 2%, pero también hay otro objetivo, que es devaluar la moneda. Lo primero que queremos saber es qué es devaluar la moneda, qué supone. Pues nos lo va a explicar Xavier Sala y Martín. Devaluar una moneda quiere decir bajar el precio de esta moneda. Devaluar el euro con relación al dólar quiere decir que con los mismos dólares los americanos pueden comprar, pueden tener muchos más euros. El precio del euro baja, los americanos pueden comprar más euros con el mismo dólar y como pueden comprar más euros con el mismo dólar, los americanos pues encuentran que los productos europeos son más baratos y por lo tanto van a comprar muchos más productos europeos y por lo tanto los europeos van a exportar más y por lo tanto los europeos van a crear puestos de trabajo y la riqueza de Europa subiría si se devaluara la moneda. Han escuchado claramente qué es devaluar una moneda y qué supone. La siguiente pregunta que nos hacemos es, por supuesto, ¿a quién beneficia devaluar una moneda? Pues bien, nos lo va a explicar otro experto, también nos va a explicar que devaluar una moneda beneficia a las exportaciones y por tanto perjudica a las importaciones o a quienes compran productos importados o derivados de esos productos importados. Vamos a escucharlo. El problema de las monedas es que tienen dos caras, y en este caso en el sentido literal. Cuando decimos que el euro se deprecia en relación al dólar, el dólar se aprecia en relación al euro. Es decir, si un americano de repente le damos más euros por su dólar, pues a un europeo le damos menos dólares por su euro. Y por lo tanto, si bien es cierto que cuando se devalúa el euro a los americanos les sale más barato comprar productos europeos, también es cierto que a los europeos nos sale más caro comprar productos americanos o productos que se compran con dólares. Y por lo tanto, si bien es cierto que una devaluación de nuestra moneda favorece a los que exportan, del mismo modo, pues perjudica a los que importan o a los que compran productos importados. Uno de los productos importados que se pagan todavía en dólares es, por ejemplo, el petróleo. Y por lo tanto, cuando uno pide que se devalúe la moneda, pues lo que está pidiendo en el fondo es que a todos los ciudadanos se nos suba el precio de los productos derivados del petróleo, además de los productos derivados de cualquier cosa que se compre con dólares. Y de este modo, cuando uno devalúa la moneda, lo que está haciendo es quitando dinero de la gente que vive de las importaciones y se lo estamos dando a la gente que vive de las exportaciones. Es decir, la devaluación no es más que un impuesto a los importadores y a la gente que compra productos importados y un subsidio a la gente que exporta. Y por lo tanto, cuando uno pregunta si es bueno o es malo devaluar, pues depende del lado en el que uno esté. Si uno está en el sector que exporta, pues va a salir ganando de la devaluación. Si uno no está en el sector que exporta, va a tener que pagar mucho más por el mismo producto, es decir, va a tener que pagar el impuesto de la devaluación. Han escuchado claramente a Xavier Sala y Martín, a quién beneficia y a quién perjudica, las dos caras de ese cambio, esa devaluación o revaluación de una moneda. Vamos ahora con otro asunto, porque cuando hablamos de monedas siempre nos planteamos la cuestión monedas fuertes y monedas débiles, y uno siempre tiene la imagen de que una moneda fuerte es una moneda mejor, pero eso puede que no sea así. Nos lo va a explicar otro experto. Siempre uno asimila moneda fuerte, país fuerte, economía fuerte. Sí, dólar, Estados Unidos. Y en este caso pareciera ser que moneda fuerte significa exactamente lo contrario, una desventaja para el país que tiene una moneda fuerte. ¿Y esto por qué? Porque moneda fuerte significa que lo que estás haciendo es promoviendo con esa moneda fuerte la importación. Digamos,
una moneda muy alta significa que está más barata la de la vereda de enfrente, la del otro país que compite, y si está barata le resulta más económico importo de al China otro la remera, venderte los productos. Sí. Si la moneda se debilita, si se devalúa la moneda, lo que estás haciendo es favoreciendo tus exportaciones y impidiendo que el otro país te importe. Esto es lo que está pasando hoy entre Estados Unidos y China. Veíamos al final esa frase que nos dejaba ese experto, dice: esto es lo que está pasando hoy precisamente entre Estados Unidos y China. Pues bien, esto ha dado origen, todos estos movimientos monetarios, a lo que se ha venido a conocer como la guerra de las monedas o la guerra de las divisas. Lo vamos a ver muy claramente en un vídeo que nos explica qué es la guerra de las monedas. El argumento no es nuevo, pero desde que el crecimiento de China en el comercio mundial dejó de ser una curiosidad y pasó a ser una característica del ciclo económico, Estados Unidos empezó a esgrimir la excusa de la sublevación del yuan, la moneda del gigante asiático, para justificar su creciente déficit comercial en el intercambio con ese país. En vez de revisar las propias deficiencias y los desequilibrios de su economía, Estados Unidos convirtió en una costumbre el reclamo a las autoridades chinas para que dejen flotar libremente el valor de su moneda en relación al dólar. Es decir, que permitieran que fuera el mercado quien determinara sus precios relativos, con la seguridad de que, de ese modo, el yuan se revaluaría dejando caer el precio del dólar y así beneficiar la venta de productos norteamericanos al abaratarlos. A su vez, el encarecimiento del yuan pondría cierto freno al avance de los artículos chinos en el mercado mundial. La administración Bush convirtió este argumento en una bandera, y la de Barack Obama la adoptó y aplicó al pie de la letra. Timothy Geithner, secretario del Tesoro, llegó a acusar a China en uno de sus discursos más encendidos de manipular el valor de su moneda en perjuicio de terceros, como si no fuera exactamente eso lo que hizo Estados Unidos con el dólar desde Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que el peso de China en el comercio mundial se lo impidiera. Pero fue la crisis en Estados Unidos y su posterior contagio a Europa lo que puso más en evidencia la debilidad de las potencias occidentales frente al potencial comercial de China. Fracasados varios intentos de devolver la fortaleza a su economía interna, Estados Unidos volvió a optar por la vía monetaria, emitir muchos dólares para inundar el mundo de divisas e imponer, de hecho, su devaluación. De ese modo, lo que empezó planteado como una guerra de monedas entre China y Estados Unidos se convirtió en una disputa global en la que la principal potencia, ante la incapacidad de superar la crisis, instrumenta mecanismos para endosarle el costo al resto. Europa también ha hecho oír su protesta porque esta política monetaria de Estados Unidos, en espejo con la de China, para ver quién devalúa más su propia moneda, termina afectando a las economías de la zona euro, cuya moneda resulta artificialmente fortalecida, perjudicando a sus industrias. Los países en desarrollo también resultan perjudicados, porque la abundancia de liquidez en dólares revaloriza sus monedas locales. Para peor, esos dólares llegan a los países en desarrollo no como inversión productiva, sino como fondos financieros especulativos. Brasil, cuya moneda, el real, acusó el impacto, también se hizo escuchar. Su ministro de Hacienda, Guido Mantega, señaló que la próxima cumbre del G20 puede ir hacia una fractura si persisten estas respuestas unilaterales. Cada vez más lejos del equilibrio, el tipo de solución impulsada por la Reserva Federal de Estados Unidos podría estar empujando al sistema financiero hacia una nueva burbuja por la inyección ilimitada de dólares que propone. Everybody has to keep in mind this mantra that there is no domestic solution to a global crisis. And in a globalized economy, in a globalized world, there's no way to find its own solution. So what has been a success at the climax of the crisis, coordination, consensus, willingness to work together, is a bit at threat. Many are talking about currency war. Myself, I think I use this vocabulary, which may be a bit too military, but it's true to say that many do consider their currency as a weapon, and that's certainly not for the good of the global economy. Of course, a mediano plazo podría estar incubándose un nuevo episodio de la crisis, quizás más costoso que el de 2008.
Pero antes, se producirá el choque de políticas monetarias en Corea del Sur. La guerra global de las divisas entra en su fase culminante. Ahí veían exactamente qué es la guerra de las monedas, la guerra de las divisas, de dónde surge y algunas de las consecuencias que tiene o que está teniendo. Vamos a ver ahora exactamente con datos cómo surge esta guerra de las monedas. Acá podemos hablar de por lo menos tres jugadores, Estados Unidos, China y el resto, o si querés Estados Unidos, China y Europa, por lo menos en una primera lectura. El déficit comercial que tiene Estados Unidos con China por año, es decir, la diferencia entre lo que le vende Estados Unidos a China y lo que le compra Estados Unidos a China, es de 220.000 millones de dólares, es decir, un desequilibrio en el comercio a favor de China, obviamente, de 220.000 millones de dólares, cifra del año 2009. El déficit que tiene Europa, la Unión Europea, con respecto a China, es de casi 200.000 millones de dólares, es decir, una cifra similar. Entre los dos bloques, Estados Unidos y Unión Europea, tienen con respecto a China un déficit de casi 450.000 millones de dólares. Claro, el comercio mundial está manejado por esto. Esto es el eje de la disputa, obviamente, y las corrientes que van de un lado para el otro definen mucho del comercio. Ahora, la guerra entre estas monedas lo que produce es un impacto, un efecto en todo el resto que no tiene acceso a esta disputa de monedas. Ahí veían como ya aportaba algunos datos concretos de cuánto es lo que invierte Estados Unidos en China, cuánto invierte China en Estados Unidos, Europa y los diferentes flujos monetarios que hay. Y como siempre, por lo menos en la actualidad, China sale ganando en más de 200.000 millones de dólares o de euros, dependiendo de la zona de la que hablemos. Bueno, uno se plantea ¿y qué solución hay para esta guerra de las monedas que parece que está generando una burbuja monetaria? Pues bien, uno diría, ¿vamos a poner una moneda única? Pues parece que existen teorías económicas que contradicen eso de poner una moneda única. Nos lo explica Xavier Sali Martín. Básicamente consiste en mirar tres aspectos económicos. Primero, los ciclos económicos de los diferentes países del mundo están sincronizados. Cuando hay una crisis económica en Sudáfrica, existe la misma crisis económica en Alemania, o en Estados Unidos, o en China, o en Japón. La respuesta es no. Por lo tanto, criterio número uno, el mundo no debería tener la misma moneda. Cuando las crisis son distintas, deberían ajustarse los precios de las diferentes monedas para no agravar estas crisis. Criterio número dos, ¿hay perfecta movilidad de trabajadores si los ciclos económicos no están sincronizados? La respuesta aquí vuelve a ser que no. Cuando hay una crisis en Sudáfrica, no se les abre las puertas a los sudafricanos, las puertas de España para que vayan a trabajar, tampoco se abren las puertas de Estados Unidos, de China o de Japón, y aunque estuvieran abiertas, habría barreras no legales, que son las barreras culturales, lingüísticas, históricas, y por lo tanto no va a pasar que los ciudadanos de los países en crisis vayan a emigrar masivamente a los países que no tienen crisis. El tercer criterio es la de la unidad fiscal. Ahí existe el mismo gobierno que de manera automática traslada impuestos de los países en boom a los países en crisis. La respuesta aquí vuelve a ser que no. Cuando hay una crisis en Sudáfrica, los sudafricanos se comen la crisis, no hay un gobierno mundial que recaude dinero de California y lo lleve a Sudáfrica. Y por lo tanto, como el mundo, el planeta en su conjunto no cumple ninguno de los tres criterios que los economistas ponemos para decidir si dos países deben tener la misma moneda, la respuesta a la pregunta es no. El mundo no debería tener una sola moneda. Pues ya escucharon ahí, el mundo no debería tener una única moneda. Ahora sí, vamos a escuchar a Lyndon LaRouche, que es un economista y ex político americano estadounidense que va a hacer sus predicciones sobre qué va a pasar en el mundo cuando estalle esa burbuja monetaria de la que hablábamos hace un segundo, esa burbuja que se está generando artificialmente mediante esa guerra de monedas. Vamos a escuchar a Lyndon LaRouche. Echarían al sistema financiero actual del todo, hacer caso omiso del sistema actual y implementar un nuevo sistema de ellos. Y eso quiere decir que la montaña masiva de deuda que representa las operaciones monetaristas se eliminaría y pondrían otro sistema de finanzas que hace caso omiso por completo de todas las obligaciones del sistema viejo. Y eso significaría que la mayoría de la gente
del mundo se moriría de hambre y pronto. Esto ha ocurrido antes en ciertas situaciones. Hay especulación, por ejemplo, hubo en el siglo XVIII, lo que estaba ocurriendo también en Estados Unidos, la gran especulación, y lo que pasa en un caso como este es que la cantidad de la deuda en existencia, resultado de este sistema de rescates monetaristas, de emisión cuantitativa, de facilitar la emisión de dinero, todo eso se tiene que eliminar. Así es que no habrá dinero disponible, no habrán reservas. Lo que pasará es que una cábala internacional creará un nuevo sistema de dinero que será mucho más pequeño, más factible administrarlo que el sistema actual. ¿Y qué le pasará a toda la gente excluida de este nuevo sistema más limitado con dinero más limitado? Se van a morir de hambre. No se puede rescatar a este sistema, sino eliminando el sistema y colocando en su lugar uno totalmente nuevo. Ahí escuchaban a Lyndon LaRouche, que decía al final precisamente de ese vídeo que si la burbuja monetaria estalla no se va a poder rescatar este sistema, sino que habrá que poner uno nuevo, y que cree que quienes manejan este sistema pondrán uno nuevo, olvidándose precisamente de las personas que estaban endeudadas, de las personas que van a sufrir las consecuencias. Pues bien, con este vídeo llegamos al final de esta sección, de este programa. Les repaso rápidamente lo que hemos hablado hoy: la burbuja monetaria, esa guerra de monedas que está dando lugar precisamente a una burbuja monetaria que terminará estallando en algún momento. Ya escuchamos a Lyndon LaRouche, que explicaba qué puede pasar si esa burbuja monetaria estalla, una crisis que algunos dicen podría llegar a ser peor que la que estamos viviendo actualmente. Esperemos que eso no pase. La semana que viene estamos aquí con mucha más información económica. Hasta pronto.